Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Lo primero que uno tiene que hacer es no mover el cable cuando arranca. Ahí, vamos de vuelta. Fenómeno. Bueno, como les decía, además de agradecer obviamente a Viviana y a sus dos equipos, en el día de ayer hicimos como un repaso muy rápido sobre la historia de la vivienda social o del hábitat popular en la Argentina, para saber con qué patrimonios o con qué materiales contamos para el proyecto, ¿no? Entendiendo el tema de lo material como unas informaciones disponibles de estrategias pasadas, de formas de resolución, que no pueden ser repetidas, obviamente, de la misma manera en que fueron producidas, porque el contexto actual obviamente es distinto al contexto de producción de cada uno de esos ejemplos, pero que sí guardan en sus estrategias, en sus tácticas, en sus formas de resolución, el tratamiento de algunos temas que nos vienen como unas constantes, si se quiere, o como una herencia cultural, que es el piso del cual partimos, ¿no? Debiéramos estar obligados con esta voluntad del proyecto de tratar siempre de transformar en positivo, que todo lo que produzcamos de aquí en más sea mejor que eso, y no peor que eso, ¿no? O igual a eso. Por eso hablo de esos materiales como un piso de proyecto. Lo que vamos a hacer hoy es cambiar un poco el ángulo, pero seguir trabajando sobre el tema del proyecto de lo que hemos denominado habitación urbana, postulando algunos lineamientos, y esto ya es más discutible, y seguramente espero suscite algún tipo de discusión o de conversación posterior, si es que hay tiempo, sobre cuáles son los lineamientos que deben tener los proyectos contemporáneos de vivienda en nuestro contexto. Voy a arrancar así. Primero quería hablar de una serie de bibliografías que siempre son útiles, sobre todo para ustedes que están en una etapa de tesis final de carrera, sobre este tema, ¿no? Hay unos corpus clásicos de la historia de la arquitectura regional, desde el manual ya clásico de Ramón Gutiérrez de Arquitectura y Urbanismo en Iberoamérica, bastante más acá en el tiempo, la tesis doctoral de Silvia Arango sobre ciudad y arquitectura, donde trata o revisita la modernidad latinoamericana en la relación del movimiento moderno como productor de tejido urbano, cosa que pareciera una contradicción, ¿no? Con todos estos estigmas que solemos un poco livianamente adjudicarle al movimiento moderno de no tener conciencia de ciudad y etcétera, o la serie de distintos aportes latinoamericanos a lo que fue la exposición en el MoMA de la arquitectura moderna latinoamericana, que en el caso del capítulo argentino fue curado por Pancho Lierni, por Francisco Lierni. No casualmente, en los últimos años han aparecido una serie de bibliografías sobre el tema de la vivienda colectiva en los distintos países de la región, ¿no? Ahí hay ejemplos de México, Venezuela, Perú, Uruguay, Brasil, Chile y también de Argentina. Obviamente no son los únicos. Pero en el marco de la discusión política general sobre el rol del Estado en la construcción del hábitat y también en revisión de viejas políticas, básicamente del periodo de estado de bienestar y del desarrollismo, que como las caracterizamos en la charla de ayer, hay una serie de cosas de las cuales no se hablaba. Incluso la vivienda colectiva no era un tema de facultad.
básicamente los temas eran los grandes equipamientos. Pareciera que de la vivienda ya se había dicho todo, no había nada que aportar como novedad de proyecto. Y entonces revisar esas experimentaciones desde los años 30 hasta fines de los 70, no casualmente creo, apareció en varios grupos de investigación en Latinoamérica, donde ahí hay solo algunos ejemplos. A esto se suma también en Europa, sobre todo la bibliografía que nosotros podemos acceder, en principio la bibliografía española sobre ciertas investigaciones proyectuales en el tema de la vivienda colectiva, el grupo ACTAR, el grupo del Politécnico de Cataluña, liderado por Saida Moushi, los vascos de Amasté, que tienen una conjunción muy especial entre proyectos de investigación y publicación de esas investigaciones, la Escuela de Madrid, y también, un poco menos presente en nuestro contexto, la bibliografía francesa, digamos, que básicamente donde un país donde el Estado sigue siendo un actor muy presente, que el 50% de la vivienda en Francia es producida desde el sector público, y entonces hay una proliferación de investigaciones al respecto, donde, bueno, obviamente la más conocida, que seguramente ustedes habrán visitado, son los proyectos de Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal, que están un poco resumidos en ese libro Plus con Drouot. Por nuestra cuenta, vamos a hacer un poco de autobombo. Hay una serie de bibliografías producidas por nosotros desde el Instituto de la UBA, ¿no? Desde algunas tempranas publicaciones, como fue El hábitat de la pobreza, junto a Roberto Doberti. Luego, un año que la facultad decidió, revirtiendo esta tendencia de la cual les hablaba, dedicarse por completo al tema de la vivienda. Todos los talleres de la facultad, lo que sería el equivalente al curso que ustedes están haciendo, hicieron vivienda colectiva, con un programa más o menos común, y obviamente con enfoques diferentes de los diversos talleres, que fuese 100% Habitar, el relato de nuestra experiencia en la reurbanización participativa del barrio 31, la publicación de Hábitat Inclusivo, y en los últimos 2 años, esos 3 últimos que ven ahí, que son lineamientos para proyectos de hábitat popular, habitares colectivos, con trabajos de estudiantes revisando esos prototipos modernos, y Habitar la Cuenca, que es un poco la base de la tesis doctoral mía y de varios de mis docentes, que están ahí, que pueden visitarse, además de la biblio que les va a pasar y los links que les va a pasar Viviana, en la página del instituto o en la página del taller, y algunos reconocimientos que tuvieron estos trabajos de investigación y algunas producciones concretas producidas de estos trabajos en las bienales iberoamericanas y en la Bienal Nacional también. Vamos a hacer una introducción teórica que espero sea lo menos pesada posible, para ponernos de acuerdo sobre algunas categorías sobre las cuales vamos a charlar, y luego mostrar ejemplos que tienen que ver con estos lineamientos de propuesta de proyecto. En principio, este relato que yo les voy a hacer parte de entender el proyecto como una necesaria articulación de diversas tensiones presentes en el contexto, en el más amplio de los sentidos. Cuando hablo de contexto, no hablo solo del entorno físico directo del lugar donde se está proyectando, sino hablo de contextos en términos socioeconómicos y culturales. No se asusten, me voy hasta Vitruvio para rápidamente dar un salto, para tomar impulso, no es que vamos a empezar desde Roma hasta nuestros días. Pero
la esencia de la arquitectura y el proyectar como un pensamiento complejo que debe articular saberes distintos e intereses distintos está ya en el capítulo 1 de los 4 libros de Vitruvio, ¿no? Y esta cita, esta pequeña traducción es bastante elocuente, ¿no? Vitruvio enumera todas las cosas que debe saber un arquitecto y dice, quizás a algunos mal informados o ignorantes les parecerá sorprendente que se pueda aprender a fondo y grabar en la memoria saberes tan diversos. Cuando logren darse cuenta que todas esas diversas enseñanzas prácticas guardan entre sí una articulación y comunión de objetivos, seguro aceptarán que es posible producir este complejo conocimiento. Vitruvio habla de conocimiento complejo mucho antes, obviamente, de los papers a la moda sobre este tema. A veces volver a los clásicos no es retroceder, sino ponerse al día. En esta misma línea, avanzando o intentando dar algunas definiciones de espacio arquitectónico, Roberto Doberti, el maestro de nuestro equipo, habla de que el espacio es una diversidad, no es una unidad, que hay diversas nociones de espacio, que todas ellas, si bien se focalizan en cuestiones distintas, guardan entre sí, como decía Vitruvio, una articulación que las hace inseparables. Habla entonces de espacialidades, no hay un espacio, sino hay distintos modos o inflexiones del espacio, modos de interpretar el espacio, modos de producir el espacio que tienen la arquitectura y el urbanismo, que lo caracterizan y que articulados entre sí terminan constituyendo un proyecto complejo. Entonces, dice Doberti, nociones de espacio o espacialidades que en tanto interpretaciones o reconstrucciones simbólicas del medio que nos rodea, se constituyen en necesarios y eficaces métodos de registro, conocimiento y transformación del entorno. Implican una diferenciación, pero a la vez establecen un vínculo con ese medio objetivo en el que estamos inmersos. Tirando de esta cuerda, no les voy a hacer la historia de cómo surgió esta red conceptual, porque no vale la pena. Les voy a proponer que acepten como una convención entre nosotros por esta horita que vamos a estar juntos, que hay 7 modos o inflexiones o espacialidades diversas que todo proyecto debe conjugar. De estas 7 que yo voy a decir, algunas son evidentes, otras no tanto, algunas les parecerán que están de más, seguramente alguno dirá, falta alguna otra. Es una convención teórica para poder desarrollar el cuento que quiero tratar de desarrollar hoy. Y para esto voy a hacer un ejercicio muy sonso, que es agarrar una obra que todos conocemos y mostrarla según distintas nociones de espacio, según distintas repertorizaciones del espacio. Voy a agarrar la Ville Savoye. Todo el mundo sabe a esta altura de tesis que es la Ville Savoye, no hace falta aclarar nada. Aquí hay una maqueta, aquí hay una axonométrica, aquí hay una planta, aquí hay una perspectiva. Aquí debiera haber un video de recorrido, pero hay un fotograma de ese video donde aparecen los elementos circulatorios que están presentes en la Promenade Corbusiérana y hagan de cuenta que ustedes se están moviendo por esa rampa. Aquí hay una representación sintética, casi un ideograma. Y aquí hay un texto sobre esa misma obra. Todos estos representaciones o decodificaciones de esa obra son distintas entre sí, pero son todas de la misma obra. ¿Sí?
Lo que Doberti enuncia en algún momento en un texto original, que fue el nivel significativo de los sistemas de representación en arquitectura, insisto, nosotros tiramos un poquito de esa idea, y es que cada forma que tenemos de representar y producir el espacio conlleva un significado distinto de ese espacio o conlleva una espacialidad distinta. Cuando yo trabajo en maqueta, trabajo la condición de entidad, de unidad del proyecto. Cuando trabajo en axonométricas, sobre todo si trabajo en axonométricas de desglose, trabajo la consistencia, la configuración de ese proyecto, la materia de la cual está hecho. Cuando trabajo una planta, estoy ordenando el espacio, distribuyendo, ejerciendo una suerte de distribución organizativa. Esto va acá, este programa tiene este tamaño, tiene esta proporción, este otro tiene otro, esto va arriba, esto va abajo en un corte. Cuando trabajo en perspectiva clásica, trabajo la imagen, la perceptualidad, el proyecto pasa a ser un percepto, aquello que es observado por un sujeto. Entonces, las cuestiones de las que hablo son otras a las que venía hablando anteriormente. Cuando planteo una animación o un recorrido, estoy planteando las posibilidades de sorpresa de ese proyecto, ¿no? En los términos de Promenade, insisto, que planteó en algún momento Joassi y que después Le Corbusier retoma. Cuando hago un dibujo sintético, trato de condensar el concepto esencial de esa obra para comunicarlo. Y cuando elaboro un texto, estoy elaborando un discurso justificativo o que intenta dar cuenta del significado de esa obra. Estoy hablando, insisto, de una misma concreción, pero desde diversas ópticas o desde diversas focalizaciones. Son como si fueran layers o capas de un mismo elemento. Me atrevo entonces a decir que hay 7 espacialidades, una objetual, que trata la condición de objeto del proyecto, de esa unidad deslindada de mí como sujeto, que hay una espacialidad configurativa que tiene que ver con de qué está hecho ese proyecto, en qué consiste, cómo se materializa, que hay una espacialidad organizativa, que quiere decir cómo está traducido espacialmente el programa, cómo está distribuido, cómo está organizado, que hay una espacialidad perceptual, que tiene que ver con la relación de ese percepto con su entorno y las posibilidades de su espacialidad interna, que hay una espacialidad mocional, de emoción, de movimiento, un espacio a ser recorrido, que hay una espacialidad de conceptos y que hay una espacialidad de textos. Estos dos últimos son un poco más discutibles, pero vamos a tratar de plantearlos con ejemplos más adelante. Reduzco esto a una síntesis de diseño gráfico bastante básica, ¿no? El cubito famoso como forma básica, representada en la unidad del objeto, en el desglose de su configuración, en el desarrollo de su organización, como perspectiva de su espacio, como posibilidad de movimiento, como concepto, en este caso una fórmula, o como texto, la propia palabra que lo identifica. Dirán, ¿qué tiene que ver todo esto con la vivienda colectiva y la habitación urbana? Bueno, este es el prólogo para que les enuncio esta red conceptual. Es que si planteo que la producción de todo proyecto es transitar al menos por estas 7 capas de significación, por estas 7 nociones de espacio, si estoy planteando algunos lineamientos de proyecto, algún deber ser de los proyectos de vivienda, deben ser desarrollos de estas condiciones, adjetivaciones de estas condiciones. ¿Cómo debe ser la vivienda como objeto, como
qué condiciones materiales debe tener, cómo debe estar organizada, cómo debe ser percibida su imagen, qué reconocimiento de recorridos o prácticas a su interior, qué conceptos lleva esto y qué textos produce. Entonces, para empezar a desarrollar esto, voy a hacer un primer jueguito que es, para cada una de estas categorías de espacio, voy a proponer una polaridad de sentidos, unos límites entre los que esta espacialidad puede moverse. Esto tiene otros desarrollos que tienen que ver con las herramientas de producción del proyecto, el dibujo, la maqueta, etcétera, y con la actitud del proyectista en el momento que piensa cada una de estas cosas. No me voy a meter en eso porque si no, no terminamos más. Solo para decirles, esto tiene algún fundamento más que estas pocas cosas que yo conté hasta ahora. Entonces, vamos a centrarnos entonces en estas 7 espacialidades para ver cuáles son los rangos de posibilidad de definición del tema en estas espacialidades. Estamos en la espacialidad objetual, en la posibilidad del proyecto como entidad, como unidad. Los proyectos se pueden mover entre estos dos extremos. Ser un objeto único, una entidad tópica. El edificio Mirador es claramente una sola cosa, en principio. O constituirse en un tejido, un teselado, como querramos llamarlo, en una sistemática. La entidad no está valorada por su unidad, sino por su relacionamiento particular de componentes diversas que quedan expresadas en ese carácter objetual. Pongo a propósito 2 obras de los mismos autores, porque no estoy diciendo bueno o malo, no estoy tomando posicionamiento por una u otra. Estoy diciendo que cuando defino la posibilidad de un proyecto como objeto, puedo tender a la unidad o a la diversidad como extremos, y que esa decisión estará justificada por las lecturas previas que he hecho del programa, de las condiciones contextuales, de las necesidades que debo satisfacer, etcétera, etcétera. Aclaro también que ese objeto, en rigor, aparenta ser un objeto, pero también es un sistema, y que ese sistema aparenta ser un sistema, pero también es un objeto único. En el propio tratamiento de las fachadas, adivino que las unidades internas que componen esa entidad tópica son diversas y no son uniformes, que no es solo un juego de revestimientos. Hay posicionamientos distintos dentro de esa totalidad. Y a su vez, el sistema de viviendas individuales que aparece en el segundo proyecto es un tejido conformado por todas unidades iguales, pero que su disposición alternativa o pequeñas variantes entre una y otra permiten que eso se siga leyendo como una totalidad, como un único proyecto. La diversidad no termina de romper la unidad proyectual. ¿Me explico? ¿Me van siguiendo más o menos? Bien. Voy a la otra espacialidad, la configurativa, de qué está hecho, qué consistencias pueden tener los proyectos. Todo proyecto está constituido por materiales concretos y por materiales virtuales. Hay unos materiales opacos, o translúcidos, o transparentes, que configuran el espacio, que lo delimitan, y eso, el espacio delimitado, también es un material de trabajo. Hay un molde y un moldeado. Entonces, nuevamente, 2 proyectos de un mismo equipo, en este caso SANAA, antes era MBRDB, uno donde prima la materia virtual y otro donde prima la materia concreta.
mi proyecto podrá ser más etéreo o más sólido. A ver, no me traigo nada. Lo organizativo. Lo organizativo, que además, como espacialidad, tiene una carga protagónica en nuestra formación y en nuestra deformación, ¿no? Todos, querramos o no, somos hijos, ya nietos o bisnietos del funcionalismo, y entonces la arquitectura se resolvía resolviendo una planta, y lo demás venía después por añadidura, ¿no? La planta como traducción del programa, y la imagen o de qué estaba hecho no importaba tanto, ¿no? Hay una famosa anécdota, no voy a decir el nombre, de un maestro de Buenos Aires que en su concurso de renovación de titular, antes de jubilarse, ahora ya está jubilado, dijo: yo lo que enseño es organizar plantas, no tengo que enseñar más nada. Esta simplificación de que el espacio solo es una organización, que a ustedes les dan un programa, por suerte ya ahora ya no les dan un programa, los obligan a construir un programa, que eso también es parte del proyecto y de la complejidad, y que eso traducido en una planta o a lo sumo un corte, ya está. Y después, en el momento de la entrega, aparecía la exigencia de una maqueta, de un axonométrico, de alguna imagen, y entonces lo que uno solo había proyectado en planta, de repente se levantaba como un Frankenstein indomable, con consecuencias insospechadas. Lo que estamos proponiendo también al barrer estas 7 espacialidades en igualdad de condición, sin preeminencia una de otras, es a volver a atender a esa complejidad del proyecto para que todas estas nociones del espacio sean contempladas al mismo tiempo. Aquí la polaridad que proponemos es: mi disposición puede ser una disposición genérica, un gran espacio, que después sea, al ser habitado, termine generando una especificidad, o por el contrario, el espacio puede estar especificado desde el vamos. En las viviendas experimentales de Mulhouse, de Lacaton Basal, van a ver que hay algunos autores que se repiten, y no casualmente. Esos galpones exteriores que son tomados de la explotación agrícola y que son apenas acondicionados, generan una gran envolvente con una gran cantidad de espacio que después es calificado de diversas maneras. En cambio, en el claustro del Llobregat de Pérez y Toral hay una casi obsesiva modulación donde todos los ámbitos son iguales, todos son esos cuadraditos de 3x3 o 3 y algo por 3 y algo, y ahí la organización del programa está dada también por la especificidad que se le dé después en el uso, pero ya no de un gran espacio indiferenciado, sino de un espacio tan pautado que cada uno de sus módulos puede ser apropiado de manera diversa. Lo perceptual como condición de proyecto. Hay 2 condiciones básicas de imagen en el proyecto, que es la imagen del proyecto inserta en el entorno, en la ciudad o en el paisaje, y la imagen de la ciudad o el paisaje enmarcada o propiciada por el proyecto. Faucillon hablaba, estamos con los clásicos hoy, con los vejetes, de masa externa y masa interna como una posibilidad de la arquitectura. Decía, es el único arte, no nos vamos a poner a discutir ahora si la arquitectura es un arte, pero nos metemos en otro berenjenal, ponele que sí, que tiene un revés de proyecto, que es habitable, que hay una exterioridad y una interioridad.
Entonces, trabajar la imagen de un proyecto es trabajar su exterioridad y su interioridad como polaridad. Trabajar la espacialidad emocional, los recorridos que todo proyecto debe proponer, las diversas situaciones de escala, de sorpresa, de no entender el proyecto apenas abro la puerta, sino invitarme a un recorrido. Vuelvo a este relato de Joacy describiendo la Acrópolis que después Le Corbusier toma en sus preguntas a los arquitectos. Bueno, en este caso es un único proyecto, que es la unidad vecinal Diego Portales, de la cual hablamos rápidamente ayer, citándola, en Santiago de Chile, un ejemplo temprano de la modernidad latinoamericana y de la vivienda colectiva, donde el desarrollo del proyecto urbano está basado en una serie de recorridos peatonales, aprovechando unos desniveles del terreno, donde hay en ese recorrido momentos fluidos de puro recorrer y momentos estancos donde me detengo para la reunión o para enmarcar el paisaje o para realizar alguna práctica. Entonces, la espacialidad emocional implica pensar la interioridad del proyecto o la exterioridad como un recorrido donde tengo momentos en movimiento y momentos de estar quieto. Como concepto, un proyecto. Esto es más sintético aún. Mi proyecto puede, en un extremo, ser la evocación de arquitecturas pasadas, o en el otro extremo, intentar ser un invento de un nuevo espacio. Ni la evocación es total, ni el invento es total, ¿no? Pero si vemos esas arquitecturas rosianas de la tendencia italiana, en la que por edad nos tocó ser formados, ustedes por suerte recibieron otras enfermedades posteriores, otras virosis, la justificación científica de un proyecto era que había otro proyecto histórico más o menos parecido antes que le servía de antecedente. Entonces, y los elementos de composición del proyecto, la galería, la sucesión, etcétera, venían de la historia. ¿Cómo no los ibas a repetir si la historia había probado que precisamente habían servido? Las cápsulas de Kiyo Kurokawa y el metabolismo japonés son un invento de una espacialidad radical, totalmente opuesta a todo lo conocido, también en otra ilusión, no la de la historia, sino la del progreso científico y la máquina como posibilidad de modificar o mejorar las formas de habitación. El proyecto como texto. El proyecto como texto puede ser un texto de convalidación de lo definido, o puede ser un texto que fundamente lo que se ha producido, que son dos cosas muy distintas. Ahí está el bodoque de elementos de arquitectura de Renculjas, el catálogo de la Bienal de Venecia que le tocó curar, donde hace una suerte de enciclopedia de todos los elementos arquitectónicos y sus variantes, como una especie de diccionario, los acomoda y está todo, desde puertas, escaleras, ventanas, pestillos, artefactos sanitarios. La arquitectura ha reducido a una serie de elementos que se enumeran, ¿no? Cuando hago una memoria descriptiva mala, suelo contar lo que ya el dibujo me contó. Y no hace falta escribir nada. Por el contrario, cuando Le Corbusier escribe el poema del ángulo recto, que para los que no conocen el texto, no es la exaltación del ángulo recto y la arquitectura moderna no tiene curvas, eso es una interpretación bastante estúpida, basta ver la propia obra de Le Corbusier para ver las curvas.
cuando habla del ángulo recto, habla de una esencialidad de toda arquitectura que es la vertical de la arquitectura en gravedad con el plano de la Tierra. Toda arquitectura es parar algo sobre un territorio, ¿no? Y ese es el ángulo recto que festeja. Entonces, ese texto ya no está siendo ad hoc para justificar un proyecto, sino que está hablando de una fundamentación de todo proyecto arquitectónico. Tiene otra aspiración. Con esto no le vamos a tirar mérito a Puijas, que haber hecho ese bodoque es un laburo impresionante, digamos. Pero son dos textos con dos sentidos absolutamente diferentes, ¿no? Y el proyecto como texto y los proyectos como ambición textual pueden ser eso, pueden ser una convalidación de saberes ya acumulados o pueden ser también la fundamentación de cosas más esenciales. Bueno, hasta aquí definimos 7 espacialidades. A cada una de las espacialidades le abrimos este par de focos o de espacios extremos tensionales. Todo esto puede ser más o menos objetivo o compartido. Ahora nos vamos a meter en opinar. Opinar del deber ser de las cosas. A este cuadro le voy a agregar esta otra fila que es, para cada una de estas espacialidades, voy a proponer 3 lineamientos, 3 directrices, 3 formas de desarrollar el proyecto en cada una de estas nociones. Y como pasa en el proyecto no tiene hipótesis, no es un método científico, el proyecto hace su propia metodología, preferimos hablar de lineamientos que de hipótesis. No es algo que yo ya sé y voy a comprobar en un teorema, sino que es algo que me propongo como objeto de ese proyecto y que ese proyecto debe cumplir, que es muy distinto. ¿Qué vamos a proponer ahora sí para la vivienda urbana colectiva? Desde lo objetual, como entidad. Esa entidad, propongo como lineamiento, estaremos de acuerdo o no, intercambiaremos justificaciones, debe estar compuesta de unidades diversas. Esa totalidad no es una totalidad de repetición de tipos homogéneos, sino que, por diversas razones que puedo pasar a explicar, sería preferible que tenga diversidad. Porque no sé cuáles son los grupos de convivencia que la van a habitar, porque no hay una única modo de grupo de convivencia, y esta es una realidad contemporánea, lo hablábamos ayer. La familia tipo ya no es el modelo hegemónico sobre el cual desarrollar el programa de una vivienda. Hay diversas maneras, insisto, de convivencia, diversas maneras de entender, de percibir o de autopercibir las identidades. Entonces, como todos esos modelos canónicos han desaparecido, el estar comedor con 2 dormitorios, mamá, papá y 2 nenes de distinto sexo, es algo que tiene una porción importante de la realidad, pero que ya no es toda la realidad. Y porque aparte de eso en el tiempo se modifica y muta, ¿no? Entonces, como entidad vamos a proponer que ya no haya una homogeneidad repetitiva, sino que lo que haya es la composición de un complejo diverso. Vaya este ejemplo. Esto trae como consecuencia que la composición objetual de ese proyecto como entidad sea una composición compleja, no sea una composición lineal. El único orden posible no es la repetición de iguales. Hay otros órdenes que tienen que ver con la coexistencia de los distintos. Y no me estoy poniendo en términos filosóficos, aunque parezca, estoy hablando de arquitectura, ¿no?
El proyecto de OMA de Kuljas para la Friedrichstraße, que es un proyecto urbano que se hizo parcialmente, tiene un tejido de viviendas individuales que están todas en lotes más o menos similares, pero que el posicionamiento de los tipos al interior, o de las entidades al interior de cada uno de esos lotes, etcétera, hacen que cada una de esas casas sea distinta a la otra, ¿no? Hay una composición, no es todo aleatorio, pero hay una organización sistémica de elementos a partir de una ley. La tercera proposición desde lo objetual, desde el proyecto como entidad, es que no resignemos la posibilidad de invención tipológica. Acá me voy al narconfin, digamos. El antecedente de la unidad de habitación. La vivienda en dúplex, encastrada, con distintas relaciones con el pasillo y las expansiones, en su momento fue un acto revolucionario en todo el sentido de la palabra, ¿no? Entonces, que suponía representar la vivienda del proletariado, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál sería el nuevo tipo o la invención tipológica que daría cuenta de estas nuevas formas de vida o de prácticas sociales que se desarrollan en lo contemporáneo, ¿no? ¿Dónde está el Ginsburg del siglo XXI? Pasamos a lo configurativo, a lo material. ¿De qué deben estar hechas estas viviendas? ¿Cuáles son sus sistemas materiales? Una primera proposición es que la estructura sea lo más libre posible. La vivienda tipo para la familia tipo tenía unos ambientes tipo, el dormitorio de 3x3, el living de 3x6, el baño y la cocina medio módulo, 3x1,5, o ajustes particulares, y eso implicaba una estructura cada 3 metros, lo cual implica, además de dar cuenta de una única posibilidad de organización espacial o de configuración espacial, la dificultad también de modificar eso en el tiempo. En este proyecto experimental de Ábalos y Herreros, que ya tiene más de 20 y pico de años, de viviendas robot, bueno, las tiras, esta tira se arma con esta estructura en los extremos, lo cual permite después con un mobiliario o incluso hasta con los núcleos sanitarios moviéndose, no pretendemos tanto, no repitan esto en sus casas, porque esto requiere un entrepiso técnico y que tampoco uno anda cambiando el baño del lugar todos los días, digamos, ¿no? Por ahí el lugar del mueble sí, pero o agrando la habitación o la chico o armo un espacio de estudio. Esas son las modificaciones normales, ¿no? Pero bueno, esto es un experimento de punta, entonces todo está exagerado, la exageración como fórmula pedagógica. Luego después ahí adentro yo hago lo que quiero. Puedo unir viviendas, unificar, repartir, distribuir, gracias a que tengo una luz libre, que no es más cara que una luz pequeña. Si las escuelas tienen un módulo de 7 metros, las viviendas también podrían tenerlo, y ya con eso soy feliz, digamos. Las envolventes, desearía, digo yo, que fueran espaciadas. Que el plano que limita lo privado de lo público o el interior del exterior no sea meramente un plano, sino que sea un espacio de negociación que incluso, además de generar espacios para prácticas colectivas, domésticas, etc., una espacialidad mucho más generosa, también sirvan como mitigación ambiental, que es lo que hacen, tercera vez que los nombro, les debe estar picando la oreja en París,
a la Catón y Basal, que cuando hacen su propuesta de rehabilitación de viejos conjuntos, le hacen por fuera estos edificios pegados, en principio metálicos y luego hormigoneros, donde le agregan esta espacialidad que después puede servir para cualquier cosa, pero que además regula, según las orientaciones, como jardines de invierno o como condensadores de temperatura, mejoran notablemente el funcionamiento de las viviendas primitivas. Estructura lo más libre posible, envolvente espaciada, tabiquería interna, si es posible, mueble. Que sea móvil o por lo menos fácilmente cambiable, para adaptar a distintos usuarios, para adaptar a el paso del tiempo y la transformación de las prácticas domésticas, para adaptar a un hábitat que ya no es estanco. Este es un proyecto bastante interesante, que es una reforma de un departamento dentro del conjunto Presidente Alemán de Mario Pani de los años 50, que también mostramos ayer, donde precisamente por existir una estructura de luz libre, fue posible rediseñar todas las particiones internas a partir de este sistema bonito de panelería de madera. La organización de un proyecto de vivienda colectiva. Como verán, los ejemplos son bastante eclécticos. Son ejemplos de ayer nomás y ejemplos de soñadas épocas doradas de estado de bienestar. Dice François Sayer, o decía, porque ya no está entre nosotros, se fue de gira, como dicen en la entrega de la parte infierno, que la distinción entre público y privado es una distinción que suele llamar a confusiones, ¿no? Me estoy refiriendo a la propiedad del espacio, me estoy refiriendo al uso del espacio. A veces esas cosas no coinciden, entonces es un espacio privado de uso público, un espacio público de uso privativo. Él prefiere decir que hay tres circunstancias de espacio en la ciudad contemporánea, en lo que él dice la ciudad metapolitana, en la metápolis, que son tres necesidades que tienen que ver con las necesidades de prácticas sociales de los individuos en la comunidad contemporánea. Un espacio para mí, individual, y no está mal. Un espacio para estar con los míos, con quien yo decidí que son mi grupo. Y un espacio para estar con todos, fundirme en la multitud y sentirme parte de una comunidad. ¿No? Entonces, si esto lo traducimos muy literalmente a una vivienda colectiva, nos está hablando de hay un espacio, la habitación, donde quiero estar solo sin que nadie me moleste y tener mi privacidad. Hay un espacio para reunirme con la familia o con el consorcio o con el grupo con el cual convivo, el patio, lo que fuere. Y un espacio, el parque, la gran avenida, el gran espacio urbano que tiene que ver con las grandes reuniones colectivas donde ese individuo se funde en la multitud y pasa a ser parte de ella. Lo contamos muy brevemente ayer cuando vimos algunas estrategias de borde de algunas arquitecturas históricas. Este es el barrio Juan Perón de Jorge Sabaté del año 49 en la ciudad de Buenos Aires, que arma con este tejido de ciudad jardín y arquitectura pintoresquista, todo lo opuesto a lo que venimos viendo hasta ahora. Un borde urbano donde el tejido preexistente empieza a focalizarse en un centro donde están los equipamientos, esos equipamientos dan a una plaza y esa plaza da a un parque.
el espacio individual, el espacio de los míos y el espacio de todos. Hay una secuencia espacial. Hacer un proyecto de vivienda no solo es hacer viviendas individuales, es hacer viviendas individuales que generen una convivencia grupal y que aporten a la ciudad, además, si es posible, en su proyecto urbano, un espacio de escala metropolitana. En lo organizativo, los proyectos de vivienda tienen que tener también una hibridez programática o un mestizaje programático. La vivienda ya no está sola. No es bueno que la vivienda esté sola, parafraseando a Buñuel con aquello de no es bueno que el hombre esté solo. Hoy el trabajo y la vivienda, ni que hablar después de la pandemia, en muchos casos son la misma cosa. Hay equipamientos colectivos dentro de la vivienda, hay espacios de comercio, etc. Este ejemplo también un poco extremo de OMA, donde hay vivienda, hotel, centro recreativo, gimnasio, centro comercial, centro cultural, cocheras, espacio público, etc., todo en un edificio, es un ejemplo de hibridez programática. Tercer lineamiento de lo organizativo, la organización, la disposición, debe tender a posibilitar múltiples apropiaciones. Y acá me van a disculpar, me pongo al lado de Puljas, como si yo fuera lo mismo, digamos, tengo una diapositiva igual que la que tiene REM, como si me lo hubiera creído, pero en el proyecto de las viviendas para el barrio 31, siguiendo o intentando seguir alguna de estas hipótesis, la planta está organizada con núcleos cada 9 metros, que son los núcleos estructurales. Hay una luz libre de 9 metros que permite dividir entre núcleos de diversas maneras, generando apropiaciones distintas, tamaños distintos de vivienda, posibilidades distintas de vivienda, de oficina, de vivienda con taller, de vivienda con comercio, etcétera, etcétera, que son todas esas que aparecen desarrolladas así, ahí al lado, ¿no? Incluso para enfatizar esto, de que puedo hacer cualquier cosa entre núcleo y núcleo, hasta le planto una leve secante en homenaje a la Catón y Basal, digamos, para ver que ahí adentro puedo hacer lo que quiero. Vamos a lo perceptual. Cuando se desarrollan los proyectos urbanos, hay un concepto bastante generalizado que es el de plan de masas, ¿no? Esa especie de maqueta de volúmenes sólidos que representaría la articulación de tipos urbanos en un territorio determinado. Volviendo a Faucillon y volviendo a lo que hablábamos antes cuando definíamos esta facialidad perceptual, hay un revés de percepción, hay una doble percepción. Los proyectos urbanos deben, por un lado, plantear una imagen urbana para ser percibidos desde la ciudad, pero a su vez son una calificación del espacio urbano que debe poder ser percibido desde la propia vivienda, ¿no? Este es un proyecto que lamentablemente no se concretó, de los amigos de Monobloc para el emprendimiento urbanístico de Procrear de Mar del Plata, donde ya en las propias láminas de concurso, este proyecto está al lado del Museo de Arte Moderno de Mar del Plata, que es también de ellos, contiguo, ¿no? Esta cosa de que tener la posibilidad de que ser contextualista con tu propia obra, creo que son pocos casos, digamos. Bueno, la diferenciación desde la ciudad, la relación con el museo, y por otro lado, ¿qué pasa si miro por un corredor o miro por un balcón? ¿Qué espacio me encuentro y cómo puedo tener visuales hacia el mar, incluso desde todos los departamentos, a partir de cómo está configurado ese espacio? Desde lo perceptual,
voy a hacer un llamado un poco violento a ser un poco más acontextuales. Yo sé que ser contextualista es de buena persona, es de no molestar a nadie, es de venir a acomodarse, es de entrar a la fiesta y quedarse calladito y no armar demasiado bardo. Pero en los proyectos de vivienda colectiva podemos empezar a entenderlos no como el castigo que llega a un lugar y que todos los vecinos están en llamas tratando de que no suceda, por ser el proyecto que viene a calificar ese lugar, a transformarse en un verdadero catalizador urbano, un acelerador del desarrollo urbano, no una condena urbana. En este caso es el Procrear de Mendoza, que está en un terreno muy particular, al lado del parque, de uno de los parques de Mendoza, por el cual está servido por una línea de tranvía, que es el tranvía de Mendoza, que es también un transporte público bastante interesante, que cose la ciudad y que es bastante atípico, por lo menos en nuestras ciudades. Bueno, esto tiene un desarrollo de casas bajas y de 1 o 2 pisos a lo sumo. Bueno, esta es la oportunidad de generar una centralidad, ¿no? De hacer casitas bajas. Además de que había que hacer una cantidad de viviendas determinadas para aprovechar esa tierra, también había que aprovechar el parque de escala regional y el transporte público estructural que servía ese lugar, ¿no? Entonces, el proyecto fue muy resistido al principio y después, cuando empezó a funcionar, y está funcionando más o menos bien hasta ahora, pese a que tuvo algunas modificaciones respecto del proyecto original, es ahora otro hito urbano, digamos, en el contexto. Otro ejemplo que mostramos ayer, siguiendo hablando de lineamientos para la espacialidad perceptual, el proyecto tiene que intentar ser, además de un catalizador urbano, un articulador urbano, que viene a proponer o a resolver distintas tensiones del entorno, ¿no? Ayer mostrábamos cómo el barrio Simón Bolívar de Fariña Richa, el banco hipotecario, terminaba siendo el parque de todo el entorno que rodea el barrio, no solo del barrio, ¿no? Y cómo, que está expresado en esta plantita que está acá arriba, la posición de los bloques va resolviendo las solicitaciones de imagen que van teniendo las calles que concurren a esa gran macromanzana. La espacialidad emocional. Todo proyecto debe proponerse una promenade. En esto somos absolutamente corbusieranos, digamos. El proyecto es rico si nos modifica las percepciones a medida que las vamos transitando, ¿no? Este es el Procrear de Salta, que es un edificio que está frente a un parque, que para penetrar a ese edificio se atraviesa un gran peristilo que tiene que ver con precisamente la relación de las viviendas internas con ese parque. De ahí se accede a los sistemas circulatorios. Los sistemas circulatorios nos devuelven otras imágenes distintas de recorrido. Entro al departamento y el departamento concluye su recorrido en la terraza que da a ese parque de origen. Hay un loop ahí, no demasiado desarrollado, no estoy mostrando nada demasiado sofisticado, pero que, pensado o no, construye una espacialidad cotidiana. No es lo mismo que meterme en una fachada cualquiera, meterme en un ascensor oscuro o en un pasillo y meterme en un departamento que no da a ningún lado. Hay una vida más grata transitando esos espacios. Y hay un proyecto que complementa esta cuestión de la promenade, que es el concepto de euritmia, que es un concepto
bastante más inacible, que tiene que ver con el movimiento de los cuerpos en el espacio, pero con un espacio que tiene tal calidad que modifica los sentimientos y las apreciaciones de esos cuerpos. Seguramente a todos ustedes les habrá pasado, cuando entraron por primera vez a una obra de arquitectura con mayúsculas, que, como dice un amigo mío, se te caen las medias, sentir cierta emoción, ¿no? Esos espacios que uno atraviesa y no sale igual, ¿no? Cuando uno entra a la iglesia de Atlántida de Dieste, por más que no sea creyente, como es mi caso, soy bastante agnóstico, bueno, si Dios existe debe estar ahí, ¿no? Ponele que exista, concedámoslo, debe andar entre esos ladrillos. Y eso también pasa en la vivienda, ¿no? El conjunto El Altolar de James Alcock en Caracas, que también mostramos muy brevemente ayer, la mitad de su corte, la mitad de su organización, la mitad de su configuración está dada por este sistema circulatorio que hace que yo llegue desde la selva, esa selva continúe y se vaya materializando hasta terminar siendo cada una de las unidades de vivienda, a las cuales después, cuando accedo encima, tengo una visual aérea sobre el Valle de Caracas. Esto está en una sierra a la cual entro por detrás, desde un entorno natural que está poco a poco antropizado por estos recorridos, y que luego, cuando llego, tengo esas visuales largas. Otra cuestión de lo emocional del movimiento es la conciencia de la variabilidad de las viviendas. Si la vivienda es el lugar de albergue de los grupos de convivencia mutan en el tiempo, ya no son estables, y aún los que son estables también mutan en el tiempo, en su composición, en sus condiciones de vida. La vivienda no puede ser algo estanco. Esta investigación que hizo el grupo Elemental ya también hace más de una década sobre el conjunto Previ de Lima, sobre el proyecto experimental de viviendas de Lima, que trató por primera vez en nuestro contexto el tema de la variabilidad de la vivienda. Los prototipos de viviendas fueron pensados en ese Previ por los grandes autores del momento, sobre cómo iban a evolucionar en una crítica ya incipiente hacia cierta rigidez de los conjuntos modernos. Para los que no conozcan el texto, lo que hace esta gente es ir a visitar el Previ 40 años después y verificar si las variaciones que habían propuesto los arquitectos eran las que definitivamente se habían realizado en las viviendas. Como sospecharán, no. Entonces, todos habían caído en la misma trampa. La familia tipo, hoy tiene un hijo, después va a tener 2. Entonces van a crecer con un dormitorio. Y después van a tener 3 y van a crecer con otro dormitorio. Cuando esta gente revisa las historias de vida, se dan cuenta que los niños huyeron de la casa, dejaron a los padres solos, consiguieron laburo. Se casaron por su cuenta, se separaron, entonces volvieron a la casa de los viejos. Se volvieron a juntar y entonces están los hijos del primer matrimonio y del segundo. Y uno hizo el curso de podología y puso un consultorio en la planta baja, porque así entonces ayuda a la casa de los padres. En los sectores populares, la vivienda es una vivienda única a la fuerza. En la clase media ya a esta altura también, ¿no? Mudarse cuesta, digamos. Pero en los sectores populares, si te toca una vivienda, esa vivienda es la que vas a tener por generaciones. Entonces, de suyo que va a cambiar.
Y no tenemos que espantarnos los arquitectos porque después aparezcan granos en nuestros volúmenes maravillosos. Entonces, primera consecuencia de esta cuestión es que la variabilidad habría que buscarla más por una flexibilidad del espacio, por una posibilidad de crecimientos más o menos controlados, que por la previsión de agregados de módulos, como fue lo que pensaban. Pero el proyecto tiene que tener conciencia de esa variabilidad. Estamos trabajando con un programa que muta. Desde lo conceptual, la vivienda puede o tiene que intentar apropiar lenguajes y modos de vida populares. Esto no quiere decir, apropiar no quiere decir reproducirlos, no quiere decir congelarlos, no quiere decir imitarlos, quiere decir tomar de ellos lo que nos conviene para el proyecto. Cuando uno ve esta planta de Sanaa y dice qué le pasó a esta mujer que hizo todos esos techitos pudiendo hacer uno solo, si ve el proyecto en el contexto lo entiende un poco más. Y si esos techitos después no coinciden necesariamente con funciones programáticas, sino que tienen que ver con generar una imagen de apropiación, de negociación con ese contexto. Pero también tiene que haber un lugar para la experimentación. Pongámonos de acuerdo, tiene que ser mimético, tiene que ser todo lo que puedan. En su momento, las viviendas de Mausus de Jean Nouvel tenían una cierta apuesta a la reorganización del programa y a la utilización de ciertos elementos del lenguaje industrial. Esas puertas de esos dúplex y triplex son de las mismas puertas de los trenes, fabricadas por la misma fábrica. Y bueno, ahí hay una suerte de lenguaje tecnológico, etc. Grandes espacios definidos solamente por la ubicación del núcleo sanitario y el núcleo circulatorio, para que después la gente también lo particionara como quisiera. Valores que hoy son prácticamente asumidos, pero que en su momento fueron valores experimentales. Y la vivienda es el lugar de construcción de la identidad individual, grupal y colectiva. Qué mejor ejemplo que el Pedregulio de Reidy y Portiño, donde hay una modernidad temporal absolutamente furiosa y radical para su época, y al mismo tiempo un contextualismo que tiene que ver con la lectura de ese paisaje e incluso la lectura de ciertas geometrías que a partir de ahí son y serán brasileños. Para ir cerrando, las últimas tres, tengan paciencia. Desde lo textual, sobre todo ustedes que están desarrollando sus tesinas, lo primero que tienen que tener en claro es cuál es la inscripción tipológica del proyecto que están haciendo. Cuando van a tener que contar el proyecto, ¿qué es mi proyecto? Definirlo. No tipo en términos posmodernos rosianos, sino en qué consiste. Y este ejercicio, nuevamente, de Kazuyo Sejima, hay OMA, MBRDD, Sanaa, Lacaton Basal, algunos viejitos piolas que nos gustan, ¿no? Como el podcast que nos armamos para escuchar. Hizo alguna vez este ejercicio de, en un mismo terreno, en una misma localización, resolver la misma cantidad de viviendas con un tejido de casas bajas, con una tira zigzagueante, con un claustro rígido, con una placa con alas o con un tejido de placas. Pero cuando empiezo a decir
cómo es el proyecto, tengo que decir es un tejido, es un claustro, es una tira, es una mixtura, es una constelación de varias cosas, pero que tengo que tener en claro qué es. Ponerle un título a lo que están haciendo. Y así como le ponen un título, ponerle un desarrollo específico, un detalle, que no es un tema de preciosismo o de comprobación constructiva, sino que es un desarrollo proyectual material que tiene que ver con la resolución específica de su proyecto, ¿no? El conjunto de la calle de los suizos, de la Rue de Suisse, de Herzog y de Meuron, se define precisamente por estas cortinas que median las expansiones de las viviendas con el espacio colectivo. En la resolución de esa cortina está nombrado el proyecto. Se juega el proyecto. No solo en la decisión tipológica genérica, sino también en la solución específica material. En definitiva, en la coherencia entre las diversas escalas, macro, meso y micro, que el proyecto propone, y proponemos acá esta última imagen canónica para irnos de misa todos presignados ante el Dios de la arquitectura del siglo XX. Bien, resumiendo, ¿qué hemos hecho? Hemos dicho que el proyecto es complejo, que atiende diversas tensiones, que esas tensiones tienen que ver con distintas nociones de espacio, que esas nociones de espacio pueden moverse dentro de determinados rangos y que para cada una de esas nociones de espacio ustedes van a aplicar estos u otros lineamientos de proyecto, estas u otras intenciones de proyecto. Yo puse estas, como decían en todos por 2 pesos, porque me placen. Si les placen otras, pues les ponen otras. Yo les recomendaría que pongan estas, porque algunas ya están probadas y funcionan bastante bien, ¿no? En los proyectos de cierta escala que hemos trabajado, la Villa 31, el Procrear o algunos emprendimientos para el BID que estamos haciendo ahora, o con el BID, mejor dicho, que estamos haciendo en Matanza, esta cuestión de la fachada espaciada, de la estructura libre, de la variabilidad, de las tipologías diferentes, etcétera, etcétera. No todas, pero muchas de ellas están tratando de ser parte del proyecto. Cierro con esta frase, que tiene también que ver con los finales de los proyectos. Ayer empezamos con una frase de Norberto Chávez, y esta es también de Norberto Chávez, o por lo menos se la escuchamos a él, pero él dice que no es de él, que es de Immanuel Kant, no de Louis Kant el arquitecto, sino de Immanuel Kant el filósofo. La buscamos por todos lados y no la encontramos, o sea que debe ser medio de Kant y medio invento de Norberto, pero está muy linda. Y la leo con ustedes y a ver si la entendemos. Dice: de la medida en que el espíritu se satisfaga, puede deducirse el tamaño de su perdición. ¿Se entiende? Cuanto más pronto me dé por satisfecho, más perdido estoy, más he fracasado. Ser proyectista tiene algo de toque obsesivo, ¿no? Siempre puede estar mejor, siempre se puede hacer algo más, siempre se le puede agregar una variable. Yo hoy les propuse 7 variables y 3 lineamientos, 7 por 3, 21 condiciones que debieran tener los proyectos. Seguramente no las va a tener todas, o puede tenerlas en parte o no, o algunas serán más pertinentes u otras menos pertinentes. Pero son condiciones que ustedes les ponen a sus proyectos. Y cuanto más condiciones le pongan, más complejo, no por difícil, sino por más interesante, va a ser resolver ese desafío.
Entonces, no estaremos perdidos, sino que estaremos realizados cuanto más y más complejas cosas podamos resolver. El pensamiento lineal nos conduce por lugares tremendos. Y hablo en todos los términos de la vida y no voy a hablar de política. Pero en arquitectura el pensamiento complejo es ineludible. Entonces, tratemos de dominar nosotros las variables que tiene el espacio y fijarle a esas variables de espacio los lineamientos que queramos otorgarles para obviamente, un hábitat más justo y más interesante. Muchas gracias.